La kombucha. La kombucha es una bebida de bajo contenido alcohólico, con un alto contenido de compuestos bioactivos y sobre todo porque cuando se fabrica, cuando se hace la kombucha, se hace a partir de extracto de materiales vegetales que ya de por sí ofrecen esa cantidad de compuestos bioactivos. Especialmente si se hace esto a partir de extracto de las hojas del té, de zumos, de extracto de ciertas hierbas que incluso pueden ser hierbas medicinales. Pero si además añadimos que sobre estos extractos hay una actividad metabólica de determinados tipos de microorganismos, entonces podría ser que haya una biotransformación de muchos de estos compuestos bioactivos y generen nuevos o mejores compuestos con actividad biológica. Actualmente hay un número cada vez más grande de consumidores de esta bebida, precisamente por esas propiedades beneficiosas para la salud. Estamos hablando de que es una bebida que por sus componentes tiene, entre otras cosas, una excelente propiedad o propiedades antioxidantes. Y esto significa, al tener propiedad antioxidante, que restablece el equilibrio o combate los radicales libres del oxígeno, ¿sí? Es decir, es un mecanismo de defensa de los organismos, del organismo, en este caso nuestro organismo. La cuestión es que con estas propiedades, no solo la propiedad antioxidante entre esta y otras, pues contribuye a la reducción o a mejorar determinados padecimientos de salud, como pueden ser cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Pero además, no solo estas que tienen tanta prensa, sino que además tiene efectos positivos sobre la digestión, efectos positivos sobre la microbiota intestinal, alivio de la artritis, tienen actividad antimicrobiana. Recuerden que tenemos compuestos fenólicos y otros compuestos de las hojas o de los extractos de hierbas. Reduce el insomnio, buena para los dolores, para las cefaleas, ¿sí? De modo que por todo esto, es decir, fíjense cuántas cosas buenas hemos dicho, por todo esto posiblemente es prácticamente considerado como una especie de yogur, prácticamente, por las propiedades que tiene. Propiedades, fíjense qué propiedades, y esto tiene que ver por su composición. Permítame repetirle de nuevo que hay compuestos fenólicos derivados del té, compuestos fenólicos derivados de la actividad de los microorganismos, ácidos orgánicos que producen determinados organismos. Los organismos pueden producir vitaminas, aminoácidos, esenciales incluso a partir de la fermentación de estas hojas del té. Hay proteínas nuevas que se forman, por tanto tenemos proteína unicelular. Y si los microorganismos que participan son de los que denominamos probióticos, más todavía. Bueno, dicho esto, esta bebida es tan excelente que podríamos estar mucho tiempo hablando de ella, pero lo que vamos a hacer hoy es diferente. Por tanto, comenzamos. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast Build Lab Bio, y en el episodio de hoy hablaremos de la kombucha. Pero veremos la kombucha como un ecosistema microbiano multiespecie con numerosísimas interacciones, aunque no hablaremos de todas, pero sobre todo las principales interacciones que lo caracterizan. ¿Y qué interacciones son? Son interacciones que pueden ser de cooperación o incluso de conflicto entre los componentes o actores principales que hacen esta bebida, tan excelente bebida que es la kombucha. Pues bien, el té kombucha, o kombucha como muchos le llamamos, es una bebida tradicional, azucarada, fíjense que he dicho azucarada, producida normalmente por fermentación, fíjense cómo hago énfasis, por fermentación de las hojas de té negro. Té negro principalmente es quien más se utiliza, ¿sí? El té negro es Camellia sinensis, pero también se puede utilizar té verde o cualquier extracto de hierbas, ¿sí? Es una bebida originaria de Asia, de la parte noreste de China, pero que en el occidente ha ganado muchísima popularidad por las propiedades que antes mencionamos. Recuerden, antimicrobiana, antioxidante, anticarcinogénica, antidiabética, para el tratamiento de las úlceras gástricas, para disminuir el colesterol, o sea, para detoxificar el hígado. Es una excelente bebida que por eso ha ganado tanta popularidad.
Pues esta bebida, como decía, es una bebida que se obtiene por la fermentación de un extracto de té o de té verde o de hierbas al cual se le adiciona azúcar, y en unos 8 o 12 días ocurre una fermentación que ocurre en estado estático, o sea, sin movimiento y en condiciones aeróbicas, ¿sí? Entonces hay unos microorganismos autóctonos que pueden provenir de las mismas hierbas o algo así, que pueden llegar a dar como resultado, pueden llegar a dar como resultado esta excelente bebida. Pero si no, existe la posibilidad de que si ya tienes una bebida anterior, utilizar como inóculo la película que se forma en la parte superior de esta bebida, digo película, una biopelícula, que es una biopelícula celulósica flotante en el cual están presentes los microorganismos, entonces le llamaríamos inóculo, para hacer de nuevo otra bebida a partir del medio de cultivo, que es el extracto de té verde o té negro con un poquitito de azúcar. ¿Sí? Por tanto, tenemos una fermentación y al final de esta fermentación tenemos una bebida con muy poquito alcohol, o sea, por tanto, es una bebida no alcohólica, podría tener trazas de alcohol, pero normalmente se considera una bebida no alcohólica y que dependiendo de la intensidad o el tiempo de fermentación podría tener más o menos alcohol, más o menos acidez. Es decir, al final, ¿qué tenemos? Tenemos una bebida con un sabor ligeramente ácido, agrio, que es refrescante y efervescente. Cuando digo efervescente, entonces ya le estoy diciendo que tiene CO2, ¿sí? Producto de la fermentación que llevan a cabo determinados organismos que están aquí presentes. Decía que si hay periodos muy prolongados de fermentación, puede ser que el producto tenga cierto sabor a vinagre, es decir, se acidifique tanto incluso que llegue a tener cierto sabor a vinagre. Y esto se debe principalmente a que se acumulan en esta bebida determinados ácidos orgánicos, principalmente ácido acético, ácido láctico y quizás algo de glucónico, pero principalmente acético y láctico. Pueden haber otros productos metabólicos, ya mencionamos que es una bebida efervescente, que es el CO2, pero también podría haber trazas de alcohol también, porque hay una levadura, ya empiezo a hacer spoiler, hay una levadura que hace la fermentación alcohólica y por tanto puede haber etanol. Pues el producto fermentado que tenemos al final, ya hemos dicho por el sabor que tiene y el tipo de ácidos que tienes, es un producto que tendrá un pH ácido. Estamos hablando que tiene un pH 3.5 o pH 3, es bastante ácido. Y que si la fermentación se prolonga demasiado, podría llegar a tener pH 2. Por supuesto, no quisiéramos que tuviera un pH tan bajo, porque posiblemente esto organolépticamente no es deseable. Pero lo que hay que quedarse es con que debido a la producción de estos ácidos orgánicos, el pH es bastante bajo, es 3. Pues ya le decía antes que el proceso de fermentación podía producirse de manera espontánea con los microorganismos que vienen con los componentes o la materia prima que forma parte del medio de cultivo. Pero esta biopelícula que hemos mencionado antes es la forma más rápida de conducir a la formación de esta bebida. En esta biopelícula normalmente está como inóculo bacterias del ácido acético, hay algunas levaduras, y estas bacterias del ácido acético y estas levaduras, que generalmente son pares bastante estables, viven en una comunidad, en una relación simbiótica que normalmente si tú analizas kombucha de diferentes orígenes, casi siempre pertenecen a muy poca variedad de pares de especies de levaduras y de bacterias del ácido acético. Entre las bacterias del ácido acético, las que normalmente se describen son gluconoacetobacter y acetobacter, que son las bacterias que producen ese polisacárido, esa biopelícula rica en celulosa, en la que normalmente viven ellas y las levaduras también que forman parte de este par simbiótico que hemos venido hablando. La biopelícula es una biopelícula que normalmente te la encuentras en la parte de arriba de esta fermentación, de esta bebida, cuando se está haciendo en un recipiente abierto. Sí, y es que esta biopelícula, una de sus funciones
es mantener en contacto directo a estos microorganismos, sobre todo los que son aerobios estrictos, en contacto con la atmósfera, por tanto, que haya condiciones aeróbicas durante la fermentación. Y esto es importantísimo porque, ya les digo, estos microorganismos son microorganismos, algunos de ellos son microorganismos que son aerobios estrictos. Pues, ¿qué pasa normalmente? Así, rapidito, tú tienes aquella bebida azucarada y entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Tú tienes, dentro de esa biopelícula que has transportado de una bebida a otra, tienes levaduras y tienes las bacterias del ácido acético. Las levaduras son especies fermentativas, pero que además ellas son capaces o son las responsables de hidrolizar la sacarosa, que ustedes saben que es un disacárido, en azúcares simples, que son la glucosa y la fructosa. No solo hacen la hidrólisis de la glucosa y la fructosa, que ya más adelante veremos por qué es tan interesante, sino que además al principio las levaduras producen dióxido de carbono, producen etanol y producen cierta cantidad de ácidos orgánicos. Pues al principio de la fermentación, a partir de esto que hemos hecho con las levaduras, hay algunas bacterias, sobre todo las del ácido acético, que empiezan a trabajar muchísimo y muestran una actividad intensísima utilizando aquellos azúcares simples que se formaron producto de la hidrólisis, ¿se acuerdan? Glucosa y fructosa, y lo que hacen es entonces producir mucha cantidad de ácidos orgánicos, especialmente ácidos glucónico y acético. Pero recuerdan que la levadura producía al inicio, producto de la fermentación, etanol. Pues también utiliza el etanol para oxidarlo y producir mucha cantidad de ácido acético a partir del etanol. Hay otras bacterias y hay otros tipos de organismos que están presentes, pero aquellos dos que he mencionado, las levaduras y las bacterias del ácido acético, son las que al principio son las que son más importantes para el establecimiento de la microbiota de la kombucha. Hay otras que pueden estar, que son por ejemplo las bacterias del ácido láctico, que normalmente contribuyen a la formación o a la acidez también de la bebida, sobre todo porque producen muchísimo ácido láctico. ¿Sí? Todo eso lo que contribuye es a bajar el pH, pero verán que ya tenemos acético, que producían las acéticas, y láctico ahora, que producen las bacterias lácticas. Esos son los dos principales ácidos orgánicos que están presentes en la kombucha. Y luego te puedes encontrar, y eso lo diremos por qué, en mayor o menor medida glucónico y poquito de glicerol y algunos otros compuestos. Por tanto, tenemos bacterias acéticas, levaduras, bacterias lácticas, principalmente lactobacillus, ¿sí? Y son los que más o menos van siendo los protagonistas de esta kombucha. Pero esta kombucha, con estos protagonistas, normalmente tiene unas interacciones, hay unas interacciones que han sido motivo de numerosas especulaciones, de numerosos foros de debates, diciendo qué papel, qué función tiene cada uno de estos microorganismos que están presentes en esa biopelícula al inicio de la fermentación. Pues ya que hablamos de esa biopelícula que hay al inicio de la fermentación, recordemos que la fermentación podía darse de manera espontánea, pero eso podía tardar, incluso no llegar a dar como resultado una kombucha con el sabor y el frescor que nosotros deseamos. Si nosotros inoculamos o usamos como starter, como iniciador, una biopelícula de otra kombucha, entonces estamos casi seguros que la fermentación va a llegar a dar como resultado una nueva bebida, una nueva kombucha. Pues ya vamos a darle nombre a esa biopelícula, como le conocen normalmente en la calle, como la gente lo conoce normalmente. Y normalmente seguramente habrán escuchado que le llaman Scooby, ¿sí? Scooby, S-C-O-B-I, significa comunidad simbiótica de bacterias y levaduras. No confundir con Scooby-Doo, ¿sí? Scooby-Doo, de aquellos dibujos de la Warner, ¿sí? Scooby-Doo, Scooby es con dos O. Scooby, el que nos estamos refiriendo ahora como comunidad simbiótica de bacterias y levaduras, es con una sola O, ¿sí? Pues a menudo se supone que estamos en presencia, cuando tenemos esa biopelícula de celulosa del Scooby, que no es un hongo, Mucha gente le llama el hongo de la kombucha. No, no es un hongo.
Es una comunidad de bacterias y levaduras, ¿sí? Pues en ese Scooby lo que alberga es una naturaleza, es una comunidad que es una comunidad simbiótica, pero sobre todo lo que entre ellas, entre todos, parece que hay es mutualismo. Es decir, que al menos en parte hay un metabolismo complementario entre estos microorganismos que están presentes en el Scooby. Pero vamos a referirnos aquí, para no ir a muchos datos, vamos a irnos solo a la parte complementaria que se da en el metabolismo de los azúcares. Miren, decíamos que al principio había bacterias del ácido acético, ¿sí? Pero es que la bacteria del ácido acético, cuando tú inoculas el Scooby, posiblemente ellas no, por sí solas no sean capaces de utilizar eficientemente la sacarosa que tú añades al principio de la fermentación, ¿sí? Por tanto, normalmente lo que hace falta para que ellas puedan empezar a trabajar es tener disponibilidad de aquellos azúcares simples que hablábamos antes. ¿Y quién ofrece estos azúcares más simples que sí que son asimilables por las bacterias del ácido acético? Pues las levaduras. Las levaduras producen invertasas. La invertasa es la enzima capaz de hidrolizar la sacarosa, entonces en azúcares más simples como la glucosa, la fructosa. ¿Sí? Ya decía que también producen etanol, ¿sí? Pero sobre todo quedémonos en los azúcares, glucosa y fructosa. Entonces, normalmente el sistema que se ha propuesto de cooperación, quizás conflicto, entre estos dos principales componentes que son las levaduras y las bacterias del ácido acético, que sí o sí tienen que estar presentes en la biopelícula para que se forme la kombucha, tiene que ver con que muchas veces lo que se sugiere es, si tú inoculas levaduras solas y utilizas cualquier bacteria para que tú puedas llevar a cabo una fermentación y obtener una kombucha al final, no tienes kombucha. Si tienes cualquier tipo de bacteria acética y cualquier tipo de levadura, no tienes kombucha. Lo que se ha dicho o lo que se ha demostrado es que para que se produzca la biopelícula, para que crezca la biopelícula, para que crezca el Scooby, hay pares que tienen que ser casi siempre estables entre un tipo de levadura y un tipo de bacteria para que se forme la biopelícula y por tanto el ecosistema necesario para hacer la kombucha. En la kombucha este ecosistema se caracteriza, y vamos al grano, porque tiene varias fases de fermentación. Decíamos que es varias fases de fermentación en la cual los microorganismos, la levadura, produce la invertasa. La invertasa lo produce como un bien público. ¿Por qué digo como un bien público? Como algo que es como seguridad para todos, es para todos. ¿Por qué? Porque una levadura puede utilizar y producir invertasa para hidrolizar la sacarosa que hay en el medio, pero al final la levadura prácticamente utiliza el 1% de casi todo el azúcar simple que ha logrado hidrolizar. Con ese 1% ella puede hacer casi todas sus actividades. El otro 99% de los azúcares que ha logrado hidrolizar en la kombucha queda como un bien que puede ser utilizado por las otras bacterias que están presentes allí en el ecosistema. ¿Sí? Por tanto, normalmente la levadura produce invertasa como un bien público que permite a la levadura y a las bacterias utilizar azúcares más simples. Las bacterias, en este caso las bacterias del ácido acético, son las encargadas de producir la biopelícula, ese exopolímero de celulosa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué produce ese polímero de celulosa? ¿Para qué tanto polímero de celulosa? Pues ese polímero de celulosa lo produce en gran cantidad, no solo para ella, para protegerse, también permite proteger a la levadura de posibles invasores, permite el almacenamiento de recursos, permite el acceso al oxígeno por parte de los microorganismos aerobios, anaerobios facultativos, aerobios estrictos que están presentes o incrustados en esta biopelícula. La levadura ya vieron que produce una invertasa, un bien público, pero también produce cierta cantidad de etanol, ¿sí? Y ese etanol que se produce al principio podría ser algo que limite que haya invasores o contaminantes o competidores en el medio.
Ese etanol en algún momento dado es el que comienza a ser oxidado cuando empiezan a crecer las bacterias del ácido acético y producen ácido. Por supuesto, producen ácido, baja el etanol, pero baja también la acidez del medio. Se vuelve más ácido el medio y entonces también se protege el medio, es decir, la kombucha, de la invasión por competidores, por posibles o potenciales patógenos que están presentes en el medio. Por tanto, entre ellos, entre el metabolismo de los dos, existe una cooperación que permite el crecimiento de los dos, se permite protegerse a los dos y permite que no se contamine prácticamente la kombucha. Estamos hablando de una bioquímica social que está presente en la kombucha. Estamos hablando de que al principio de la fermentación, la levadura produce la invertasa, el disacárido, que es la sacarosa, en glucosa y fructosa, y que esto es un momento, la primera parte es la parte que es la primera interacción entre los organismos, la primera cooperación. ¿Por qué? Porque los monómeros liberados son accesibles para cualquier microbio que esté presente en la kombucha. Pero recuerden que hemos dicho que aproximadamente el 99% de los monosacáridos que genera Saccharomyces no lo utiliza Saccharomyces, lo utilizan los otros, ¿sí? Y esto es interesante porque hablemos de otro tipo de medio de cultivo, otro tipo de ambiente que no sea la kombucha y que no estén presentes las bacterias del ácido acético. Hay otros medios en los que podría estar Saccharomyces, productora de invertasa, en los cuales esa producción de invertasa garantiza la presencia de azúcares simples. Pues hay un momento determinado que estamos hablando de que si tú produces invertasa en esas cantidades, estás dedicando recursos a producir invertasa, ¿sí? La levadura utiliza recursos para producir una enzima que va al ambiente extracelular y que prácticamente utiliza solo el 1% de esos recursos que genera. Pues en otros medios de cultivo, en otros ambientes, aparecen variantes de levaduras, variantes de Saccharomyces que no producen invertasa y que viven a expensas de estas levaduras que producen invertasa. Estas le llaman levaduras tramposas, ¿sí? Que no producen invertasa y que viven a expensas de estas levaduras. Esto podría ocurrir también en la kombucha, pero no pasa en la kombucha. Y esto no pasa en la kombucha porque normalmente en la kombucha, al haber otros tipos de bacterias, como la bacteria del ácido acético, metabolizan muy rápidamente estos azúcares simples que hay presentes en el medio y bajan la cantidad disponible de azúcares simples, con lo cual aquellas levaduras que no producen invertasa se mueren de hambre en ese ambiente donde el azúcar es consumido rápidamente por las bacterias. Las otras levaduras, las que producen invertasa, como solo les basta con un 1% de los azúcares, como tienen invertasa, justo cuando producen la invertasa van haciendo sus actividades metabólicas. En cambio, las que no producen invertasa se mueren de hambre. El resultado, en la kombucha prácticamente se seleccionan solo las levaduras que producen invertasa. Y en esto tiene mucho que ver la presencia del par, la presencia de la bacteria que vive a expensas o vive del bien común que producen las invertasas provenientes de las levaduras, ¿sí? Entonces, estamos hablando que es un cocultivo generalmente lo que hay al inicio de esta fermentación, donde las levaduras y las bacterias cooperan en muchos sentidos, ya solo para alimentación, para protección o para seleccionar a los miembros que van a formar parte de esta biopelícula que es el inóculo de la kombucha, ¿sí? Bueno, porque me estoy yendo un poco de esto, recordemos, la levadura rompe los componentes azucarados en monómeros que son consumidos en parte, muy pequeña parte, por las levaduras y producen la levadura a partir de esa muy pequeñita parte, el 1% también producen etanol. El etanol, que podría ser peligroso para las levaduras si se produce en grandes cantidades, se baja en concentraciones. ¿Por qué? Porque hay unas bacterias del ácido acético presentes que oxidan el etanol y producen ácido a partir del etanol. Y por tanto, la levadura, a pesar de que siga produciendo etanol, no llega a límites en que la levadura no puede actuar porque se comprometen sus membranas
por el mismo etanol que producen. Entonces, el daño potencial que podría producir el etanol se reduce porque hay bacterias que oxidan ese etanol y producen ácido acético, bajando el pH de la kombucha. Pero si bajan el pH de la kombucha, entonces tenemos que decir que, entre otras cosas, tienen que ser microorganismos que sean resistentes a esas condiciones ácidas. Por tanto, las levaduras que están presentes son ácido tolerantes, igual que las bacterias del ácido acético que sean tolerantes, a menos que el pH llegue a unos valores que ya sean incompatibles, y eso más adelante veremos qué sentido tiene. ¿Sí? Digo que más adelante lo veremos porque entonces diremos, ¿para qué hace falta producir tanto ácido acético? ¿Es un desecho o es algo importante en la kombucha? ¿Sí? Pues bien, tenemos levaduras que son resistentes al ácido, como Brettanomyces, ¿sí? Que también puede producir ácido también, pero sobre todo es resistente a ácido. Hay Saccharomyces también, algunas estirpes de Saccharomyces que son resistentes a ácido. Y tenemos algunas bacterias del ácido acético que, por supuesto, son resistentes al ácido. Pero fíjense que estamos hablando todo el tiempo de ácido acético, cítrico, málico, tartárico, láctico, todo ese tipo, acético, glucónico, glucurónico, son ácidos que al final son mucha cantidad de ácido. Y la pregunta vuelve a ser la siguiente: ¿es un producto de desecho o produce o da algún beneficio para estas bacterias que forman parte de esta comunidad? Repito que los bajos valores de pH normalmente lo que hace es excluir a competidores, inhibe competidores, gente que no tolera el ácido está fuera de la kombucha. Entonces ya estamos viendo una de las posibilidades que tienen esos ácidos, ¿sí? Pero también pensemos que también podría afectar a los mismos miembros de la comunidad, ¿sí? Recordemos que a pesar de que sean tolerantes al ácido, podría llegar al punto de que si ya es demasiado ácido, puede ser que no sobrevivan, especialmente algunas levaduras. Aquí lo importante es que muchas veces controlar incluso a que la levadura deje de seguir produciendo etanol también es parte de la función de este ácido. Es decir, llegará un momento que las condiciones tan ácidas pueden hacer que las levaduras dejen de seguir creciendo, dejen de seguir produciendo etanol, ¿sí? Pero al final del cuento, lo que estamos diciendo es que si estamos con un par que es seleccionado no solo por condiciones nutricionales, también el ácido contribuye a seleccionar a pares que sean poco sensibles a etanol, poco sensibles al ácido. Y esto es lo que hace que casi siempre tengamos las mismas parejas de bacterias del ácido acético y levaduras en cada una de las kombuchas que se han ido analizando. ¿Estamos? Entonces, resumiendo, el SCOBY no es un hongo. El SCOBY mantiene a las bacterias acéticas en la superficie, les permite que estén en contacto con el oxígeno, y en el SCOBY las bacterias acéticas es como un piso de vecinos. Las bacterias acéticas viven arriba y en los pisos inferiores, normalmente en contacto más con la bebida, con la kombucha, con el azúcar. Entonces están las levaduras, porque su función es suministrar azúcares simples para que aquellas bacterias del ácido acético sigan remodelando, construyendo, haciendo crecer el edificio, haciendo crecer lo que llamamos entre comillas el hongo, es decir, aquella biomasa celulósica. ¿Sí? Entonces, Saccharomyces, Zygosauganomyces, Brettanomyces, todas esas levaduras son seleccionadas o ayudadas a ser seleccionadas por las bacterias del ácido acético. Y estas levaduras contribuyen a aquellas bacterias de ácido acético a que produzcan mucho más biopolímero. ¿Que tenemos diferentes tipos de kombucha? Pues los diferentes tipos de kombucha tienen más o menos los mismos pares, pero fíjense que muchos sabores y la organolexia, las características organolépticas que tienen cada uno de estos también tiene que ver con el tipo de levadura que están presentes y el tipo de bacteria que produce el ácido acético. Recordemos que tenemos bacterias que usan glucosa preferentemente para producir glucónico,
Y otras bacterias de estas del acético producen mucha más cantidad de etanol a partir de ácido acético a partir del etanol, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de ácidos orgánicos en dependencia del tipo de bacterias que estén presentes como bacterias del ácido acético, ¿sí? Así que, por ejemplo, si tiene a gluconoacetobacter, principalmente, que forman, recuerden, las bacterias del ácido acético son las que forman la película de celulosa, pues ella utiliza principalmente glucosa, ¿sí? Y produce mucho glucónico. Entonces verás que tienes una bebida que es rica en glucónico. Tiene acético, pero también tiene glucónico también, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos un excelente consorcio que protege, que participa, que cooperan las bacterias que están presentes para formar esta bebida excelente, que ya hemos mencionado todas las propiedades que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Hemos dicho que es una bebida que normalmente es una bebida de bajo contenido alcohólico, donde participan bacterias aerobias estrictas, participan levaduras productoras de etanol, y toda esa gente vive en ese inóculo que le hemos llamado por ahí, por la calle, hongo, que realmente es una comunidad simbiótica de levaduras y bacterias que son las que dan lugar a esta excelente bebida. Lo dejamos aquí, no sin antes invitarlos a que vuelvan a nuestras páginas en MILLAB. Allí tenemos muchísima información sobre nuestros másters y posgrados. Tenemos información sobre la biotecnología, microbiología, contenido que podría ser interesante, y, como siempre, los invito a que esperemos que el próximo viernes saquemos el otro episodio de nuestro podcast aquí en MILLAB Bio. Lo dejamos aquí, así que adiós.